Gracias, Claudia. Hola Iván, hola Claudia. Hola. Hola. Hola, hola. Hola a todos, buenas tardes. Antes de silenciarme, saludo. ¿Cómo andas, Claudia? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bienvenidos a todos los que van sumándose. Bueno. ¿Cuántos inscriptos tenía Juan? Había como unas 70 personas inscritas, pero bueno, con el tema del cambio de fecha puede ser que algunas personas... Sí. Perfecto, perfecto. Para hoy. Bueno, pero igual vamos contándole a los que van asistiendo, que somos el Ministerio de las Culturas, somos el gobierno de la provincia de Neuquén. Nuestra dirección provincial, que es la que conforma este equipo de trabajo, que hoy ha invitado al doctor Iván Pérez para que nos ilustre con su actividad aquí en la zona, en Neuquén. Así que somos gustosos de que hayan ingresado todos a la sala del Ministerio de las Culturas en este ciclo que hemos dado en llamar el ciclo Bajo la Tierra, que siempre tenemos interlocutores. Está en paleontología, nos acompaña Mateo, nuestro paleontólogo del área, y en arqueología Juan Mariansky, que él es el que va a estar haciendo la conducción de este ciclo hoy, y asiste la directora general de Patrimonio Material, Claudia de la Negra, nuestra arqueóloga, y nuestra dirección provincial justo se compone de dos áreas, de tres direcciones generales en realidad. El Sistema Provincial de Archivos, la Dirección General de Patrimonio Inmaterial, que es el licenciado Padín, y la Dirección General de Patrimonio Material, que es Arqueología, Paleontología, Geología, Registros, que es la que conduce Claudia, y bueno, integran los chicos que llevan adelante este ciclo. Así que en nombre del gobernador Omar Gutiérrez y de nuestro ministro Marcelo Colonna, somos muy gustosos de que estén todos presentes en nuestro sitio. Así que, Juan, te doy la palabra para que cuando lo consideres necesario demos inicio a la ponencia de Iván, al cual le agradecemos muchísimo la deferencia que ha tenido de aceptar el desafío y de contarnos su actividad aquí en la provincia respecto de su investigación o sus investigaciones. Hace poquito estuvo en nuestro laboratorio buscando material que va a ser enviado al exterior para generar ADN. Siempre hay relación con todos y todas los y las investigadoras, así que agradecemos a todos por confiar en nuestro trabajo, en nuestro equipo. Así que, Juan, adelante. Bueno, gracias, Carlos. Bienvenidos a todos los que se acercaron. Gracias por sumarse a la charla de Iván. Disculpas también por la reprogramación casi a último momento que tuvimos que hacer, pero bueno, lo bueno es que pudimos encontrarnos finalmente hoy. Hoy vamos a compartir o a escuchar la ponencia del doctor Iván Pérez. Iván es doctor en antropología por la Universidad Nacional de La Plata, ¿sí? Es profesor de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo en esa misma universidad, y además se desempeña como investigador independiente de CONICET, ¿sí? Trabaja hace unos 17 años en la provincia de Neuquén, especializándose en temas de antropología biológica, ¿sí? Y desarrollando investigaciones, sobre todo, pero no exclusivamente, en la zona norte, en los departamentos del norte de la provincia, abordando temas vinculados al estudio de restos esqueletales, análisis moleculares sobre esos restos esqueletales, análisis demográficos, de paleodietas, ¿sí? Hoy nos va a compartir su charla que se llama Somos lo que comemos, explorando los cambios en la dieta de los habitantes prehistóricos de Neuquén. Así que bueno, antes de darle la palabra a Iván, de todas maneras, quería recordarles que por favor mantengamos
a lo largo de todo el encuentro los micrófonos apagados, ¿sí? Y las cámaras también, para evitar problemas de conexión, interferencia. Y recordarles que hacia el final de la charla va a haber un espacio para hacer preguntas, comentarios, ¿sí? A través del chat. Entonces, si ustedes escriben en el chat de la sala, nosotros le transmitimos las consultas, los comentarios a Iván. Y también recordarles que la semana que viene, el martes 9 de febrero, también a las 18, va a ser una presentación la doctora Valeria Bernal, ¿sí? Que va a dar una charla denominada Mirando debajo de la tierra, el registro de los habitantes antiguos de Neuquén. Y bueno, en su momento les enviaremos las invitaciones correspondientes a la charla de Valeria. Así que bueno, Iván, te doy el micrófono. Podés compartir pantalla, creo. Bien. Gracias por tomarte el trabajo de compartir el resultado de tu trabajo en Neuquén para nosotros. Bueno, no, gracias a ustedes por la invitación. Vos me decís, Juan, si van viendo la pantalla, sí. Perfecto. Siempre aparecen estas cosas de Zoom que nunca sé qué hacerlas. Bien. Voy a empezar. Cualquier cosa, como dijo Juan, si van surgiendo dudas o lo que sea, pueden ir haciendo las preguntas ahí por el chat, bueno, respetando la dinámica que establecieron. ¿Funciona? Ahí está. Bien, yo acepté la charla y después cuando me contaron un poco Claudia, Carlos y Juan de qué se trataba, era bastante compleja porque me dijo que era para todo público, pero probablemente había también especialistas, así que la charla quedó en el medio entre una charla con algo de información para especialistas y una cosa más general para todo público. Así que bueno, acá intenté hacer un punteo de qué va a ser la charla. Va a ser general. Voy a mostrar detalles de algunas cosas que estamos haciendo con el grupo acá de investigación, con Valeria Bernal, con Florencia Gordón y con Diego Rindel y varios becarios, también colaborando con Claudia desde hace años. Ya me encontré un error en la presentación, estuve hasta recién acomodándola. Bueno, básicamente la idea es mostrarles algunas de las ideas en las que estamos trabajando, algunos datos que tenemos en un tema clásico de la antropología. Como decía Juan, yo me formé en antropología biológica, así que tengo una mirada de un problema que se aborda también desde la arqueología, pero una mirada bastante particular que tenemos nosotros más desde la antropología biológica. Y en los últimos años hemos intentado salir un poco de lo que tradicionalmente se llamó la mirada antropocéntrica, es decir, la mirada desde el hombre, y ver cómo el hombre está integrado más en la naturaleza, y en ese sentido el lugar natural donde podemos pensar los estudios de dieta, es decir, de qué comíamos o qué comían las poblaciones humanas del pasado, particularmente en Neuquén, pero hemos hecho algunas cosas en general en Patagonia. Es un problema de redes ecológicas, ¿no? El ser humano es parte de una comunidad ecológica. Nosotros siempre nos pensamos como un poco separados de la naturaleza, pero eso no es así. Entonces nosotros hemos intentado conceptualmente y con análisis en los últimos años, intentamos integrar toda esta información desde un abordaje que intente poner a los humanos en la red, la influencia que tienen las otras especies sobre nosotros, y centralmente también la influencia que tuvieron los humanos en el resto de las especies. Entonces, para iniciar, quería contar un poco cómo era la Patagonia en el pasado, ¿no? Nosotros estamos
acostumbrados a pensar en la Patagonia en la actualidad, los que han recorrido, los que viven en la Patagonia. Gran parte de la Patagonia es, bueno, en los últimos años principalmente, hay grandes procesos de desertificación, hay baja capacidad de carga en algunas regiones, pero eso no siempre fue así. Digamos, la Patagonia que nosotros conocemos está muy impactada por el hombre, principalmente las últimas décadas de sobrepastoreo y demás, pero está impactada también por procesos que ocurrieron en los últimos 15.000 años probablemente, después de que salimos del último máximo glaciar y llegan los primeros humanos al continente. Entonces, para pensar la Patagonia antigua, nosotros tenemos que pensar en una región mucho más productiva que la actual, ¿no? Digamos, grandes pasturas, en gran parte de la Patagonia, no en toda, pero en una área muy, muy grande, tenemos áreas con grandes pasturas. Y a esta región llegan los humanos, digamos, para los que no son de antropología, digamos, la historia de Patagonia no comienza con la llegada de los españoles a la región, sino que empiezan varios miles de años antes, probablemente entre 15 y 20.000 años antes, con poblaciones que hoy todos aceptamos o asumimos que vienen del centro norte de Asia, probablemente la región actual de Mongolia. Y lo que entra es una pequeña población que probablemente estuvo restringida a esta región. Se ve el puntero, ¿no? Sí. Que estuvo restringida a esta región. Piensen que esta región, que hoy en día es el estrecho de Bering, inicialmente estaba expuesta, era un territorio, se cree que había praderas muy productivas con mucha fauna, incluso hoy en día y en algunas islas que quedaron, son islas que tienen mucha fauna, y digamos, esa pequeña población que quedó aislada aquí fue la que entró posteriormente a América cuando surgió nuevamente el estrecho de Bering, y Asia y América quedaron desconectadas. Lo que sabemos hasta ahora también es que la ingresión fue muy rápida, relativamente rápida para lo que es los movimientos humanos. Cuando hablamos de muy rápida pensamos en 1.000, 2.000, 3.000 años, y que probablemente fue un proceso de ingresión costera, ¿no? Es decir, que las poblaciones se expanden. Uno piensa que América es muy grande para poblarla en tan poco tiempo, si piensa que se pobló todo el continente al mismo tiempo. Ahora, si las poblaciones se mantuvieron en la línea costera, América no es tan grande para ser poblada y llegar al extremo sur en lo que algunos plantean 2.000, 3.000, algunos 1.000 años incluso. Es bastante discutible, pero lo que sí queda claro que en Sudamérica, alrededor de 16.000 años atrás, ya había gente. A nosotros nos parece que es poco discutible esta idea. En algunos momentos se planteó que la población el poblamiento era mucho más tardío, más alrededor de 13.000 años. Entonces, un trabajo que hicimos en conjunto con Luciano Prata y Gustavo Politis. Una de las cosas que vimos es que claramente hay un momento que es esperable, también muchos modelos más teóricos han mostrado eso. Hay un momento en que tenemos poca visibilidad en el registro arqueológico, y después sí tenemos un momento en donde rápidamente se acumula la evidencia arqueológica. Esto puede responder a varias razones, esta explosión rápida, pero lo que queda claro es que este momento de baja visibilidad parece que en Patagonia no es tan, no ocurrió, digamos, o por ahí los sitios todavía no han aparecido, pero sí tenemos que la Patagonia se empieza a poblar
muy rápidamente, un poco antes del 13.000, cuando se da esta explosión demográfica inicial en todo el continente sudamericano. Y la evidencia molecular de ADN y la evidencia arqueológica también está mostrando es que estas poblaciones probablemente estaban en la costa pacífica. Hay muchas discusiones sobre esto, no era objeto de la charla, me extendí un poco, pero es importante pensar esto, un ambiente vacío de humanos, digamos, la lógica de poblamiento de esos ambientes es muy diferente al poblamiento de una región en la actualidad, donde ya tenemos poblaciones humanas ocupando el espacio y donde puede haber una disputa por los territorios. Acá eso no existía. Y lo más importante es qué había en ese continente. Y como yo les decía al inicio, no solo la Patagonia, bueno, y Sudamérica en general, era diferente a la actualidad en cuanto a vegetación, una área mucho más productiva, sino en cuanto a las especies que se encontraban en la región. Todos habrán escuchado, los que no son de la arqueología o la antropología o de la paleontología, la existencia de la megafauna, es decir, grandes mamíferos, un humano más o menos en escala. Hay un poco de discusión también sobre el tamaño de estos organismos, porque por supuesto solo quedaron los huesos, sí, muchos son huesos, otros están fosilizados, pero tenemos perezosos gigantes, tenemos felinos gigantes, tenemos armadillos gigantes, están en muchos lugares de Sudamérica, están muy concentrados en la región pampeana, pero hay muchas especies también en la Patagonia. Por ahora lo que sabemos es, de estas especies, sí, porque pensemos, bueno, las especies están ahí, pero no necesariamente los humanos las tendrían que haber consumido. Por ahí hay algunas hipótesis de que las primeras poblaciones se centraron su dieta en organismos más pequeños, o eran generalistas, no se centraron directamente en la caza de grandes mamíferos. Esto es un tema que está en desarrollo en la actualidad. Hicimos algunas cosas con Diego Rindel, que lo vi que estaba por acá en la charla, con Luciano Prates también, y una de las cosas que vimos es que hay la evidencia acerca del consumo directo de estas especies es un poco esquiva, digamos. Es raro encontrar, hay algunos casos donde está la punta de proyectil clavada en un resto de un mega mamífero, pero no es lo más frecuente. Entonces las evidencias acerca de esto es un poco indirecta. Lo que tenemos acá es una representación para que nos demos una idea de la red ecológica de los humanos, que están en rojo, en el contexto del resto de los mamíferos de la Patagonia. Los que están en verde son grandes mamíferos, bueno, el perezoso, caballo prehistórico, el guanaco, la vicuña patagónica, que antes se llamaba Lama gracilis. Estas son de las especies más frecuentes y con las que los humanos tuvieron contacto en la Patagonia cuando llegaron. Y después están las especies que conocemos en la actualidad, el pichi, bueno, el ñandú petizo y otras especies. Ahora, ¿cómo se distribuyen estas especies? Porque uno piensa en la actualidad, yo hablaba de la Patagonia, y los que recorrieron la Patagonia saben que, a diferencia de lo que piensan personas que nunca recorrieron la Patagonia es muy heterogénea, y Neuquén es un ejemplo de eso, ¿no? Es el ejemplo, creo, más extremo de lo variable que es ambientalmente. Entonces, una de las cosas que nosotros nos preguntamos es, bueno, ¿dónde estaban disponibles estas especies? Porque lo primero que tenemos que pensar es que si alguien va a cazar un organismo en una región, ese organismo tiene que estar. Y ahí digo,
son cosas que parecen obvias, pero en la tradición más de la antropología, o por lo menos lo que yo he percibido en los estudios arqueológicos antropológicos, esta idea de que las especies tienen una distribución determinada en el espacio y en el tiempo, que por ahí en otras disciplinas como la ecología o la paleontología es mucho más frecuente. A veces a nosotros los antropólogos se nos escapa un poco porque siempre tenemos una mirada puesta en el hombre y que el hombre es capaz de modificar el ambiente de maneras inimaginables. Sí, podemos modificar el ambiente, tenemos terrazas de cultivos, no siempre lo pudimos hacer y no somos un ser todopoderoso, tampoco es que podemos modificar de manera ilimitada el ambiente. A veces lo podemos modificar para el mal, pero muchas veces no para cosas que queremos hacer. Entonces, nuestra primera pregunta fue, bueno, ¿qué especies estaban disponibles? Y particularmente lo que nos interesa a nosotros es qué especies podrían haber estado disponibles en Neuquén. Bueno, la primera, este es un perezoso, perezoso gigante, que una cosa que, otra particularidad, uno cuando piensa en megafauna siempre piensa en animales gigantescos, pero después cuando se pones a ver las estimaciones reales de tamaño, algunos no son tan grandes, e incluso muchos paleontólogos no los clasifican como megafauna, sino como grandes mamíferos. Algún animal parecido a un pony, un petizo o un guanaco, ese es el tamaño general de lo que llamamos megafauna en la Patagonia. El caballo americano es un caballo pequeño, por lo menos la especie patagónica, hay otras especies americanas que son mayores. El perezoso también, el más frecuente en la Patagonia, es relativamente pequeño. Y las dos especies más comunes, que es el guanaco y el vicuña gracili o lama gracili, hay mucha discusión sistemática también en el área sobre los nombres de las especies y su relación con las antiguas. Perdón. Acá esto es el área donde mayoritariamente es probable que la especie se haya distribuido. Básicamente esto está estimado con datos arqueológicos. Para los que trabajan en el área son modelos de distribución de especies. Esta es la distribución también del caballo. Como es de esperar, similar a lo que ocurre en la actualidad, parece que la zona cordillerana de Santa Cruz siempre fue el área más rica de la Patagonia, incluso en el pasado. Estos son está hecho con estimaciones paleoclimáticas para la transición Pleistoceno-Holoceno. Bueno, Lama gracilis o Vicuña gracilis y Lama guanicoe, también el guanaco actual. No queda del todo claro si este guanaco es el mismo guanaco que tenemos ahora en la Patagonia. Hay algunos trabajos sugiriendo que es otra variante, que esa variante se extinguió y que la Patagonia fue recolonizado con la que es la subespecie actual del guanaco. Mucho más distribuidos en la Patagonia y con una presencia mucho mayor en Neuquén. Un problema con algunas de estas especies es que es difícil distinguirlas a nivel anatómico, para mí y para los especialistas también, porque son muy similares morfológicamente y a veces difieren en tamaño únicamente. Digamos, no solo son similares morfológicamente, son también similares en el ADN, son especies muy relacionadas. Bien, estos son también trabajos que estamos haciendo con el grupo, con Diego Rindel y Bruno Moscardi, que está haciendo el doctorado con nosotros. Lo que vemos entonces, estas especies tienen una distribución más interesante en Neuquén que el resto. Y como les decía, la Patagonia es una submuestra de la diversidad que hay en el cono sur, que es mucho mayor. Hay muchas más especies, como les decía, los armadillos gigantes, perezosos realmente gigantes, como el Megatherium. No hay tanta evidencia de que hayan ocurrido en Neuquén, por lo menos, y en gran parte de Patagonia, por lo menos cuando llegaron los humanos. Puede ser que haya algunos registros anteriores de algunas especies. El clásico
mastodonte americano, Aplomastodon, o como haya ido cambiando el nombre. Está más del lado del Pacífico, no se lo encuentra de este lado, hay poca evidencia, por lo menos en Patagonia. Y la pregunta es, estas especies, ¿no? Es la gran pregunta. Hasta ahora no hablé de nada de lo que comía la gente que llegó acá. ¿Fueron consumidos realmente en Neuquén? La evidencia que hay hasta ahora es mucho más esquiva que en el resto de la Patagonia. Todos estos sitios tienen evidencia de megafauna, pero en general están en niveles previos a la ocupación humana. Lo cual es llamativo porque para el momento que se producen las primeras ocupaciones humanas en Neuquén, como yo les había dicho recién, más o menos entre el 13.000 y el 14.000 hay poblaciones en Patagonia, pero no en Neuquén. No hay registros hasta el presente claros de que haya ocupación humana en Neuquén. Entonces Neuquén quedó como un ambiente marginal para estas poblaciones. Una de las razones puede ser que esta megafauna haya estado en menor proporción. Esto es una idea mía porque hay mucha gente que piensa que en realidad la megafauna fue un recurso menor para los primeros americanos. Yo no estoy tan convencido de eso, a mí me parece que fue un recurso bastante importante y que probablemente somos incapaces hoy en día en ver la evidencia asociada a la caza de esos organismos. Bueno, entre el 12 y el 9.000 años hay por lo menos 3 sitios con evidencia clara de ocupación humana, pero en ninguno de ellos hay evidencia de procesamientos de megafauna. Hay otros sitios en esta región también con megafauna. No se me aparece esta cosa. Bien. Uno de los sitios que recientemente se ha hecho conocido en la región, que es Huahuenul, tiene evidencia de megafauna, pero en las ocupaciones humanas no hay evidencia de asociación, tampoco entre megafauna y humanos. Ahora, lo llamativo es que, digamos, bueno, no hay evidencia porque en la región, hoy en día Neuquén es una provincia, es una convención de todos los ciudadanos de la Argentina que permitieron que esa provincia diferenciaron ese territorio y le dieron una independencia, semi-independencia, pero ecológicamente no es una cosa aislada, y si nosotros vamos hacia el sur y, por ejemplo, no sé, vamos por la ruta, pasamos Villa La Angostura y pasamos a Bariloche, no es que notamos que pasamos de un lugar totalmente diferente de un lugar a otro totalmente diferente. Y pasando el límite provincial hay un sitio que se llama El Trébol, que fue trabajado por Adam Hajduk, que estuvo en una charla anterior, donde sí hay evidencia de consumo de uno de los organismos de los que hablamos, que es el perezoso, el Milodon darwini. Y del lado de Chile, a la misma altura, hay un sitio que es mucho más temprano, con evidencia también de procesamiento de otros megamamíferos. Entonces, claramente las poblaciones humanas que estaban en la región explotaron la megafauna. Probablemente todavía no encontramos los sitios en Neuquén, la mayoría de los sitios son en cueva y no necesariamente las explotaciones de estos recursos se van a dar en una cueva. La cueva es un lugar de refugio donde las personas han llevado algunos restos de comida, pero probablemente no es el lugar donde los cazaron, ni probablemente haya sido el lugar donde los explotaron de manera más fuerte. Entonces, los que han recorrido la zona sur de Neuquén, donde es una zona que hay mucha productividad, donde probablemente pudieron haber muchas de estas especies, habrán visto que hay mucha cubierta vegetal, entonces es difícil excavar sitios de superficie o encontrar sitios de superficie. Entonces, yo creo que los sitios están por ahí, hay que seguir buscando. Bueno, Juan, que estaba en la presentación, está trabajando allá, así que esperemos creo que trabajando en cosas muy tardías, pero hay que ir nuevamente a las cosas tempranas porque es un momento muy interesante en el poblamiento de la región.
¿Y hay alguna otra evidencia que no sea directamente porque la evidencia que usamos nosotros básicamente es un resto fósil o un hueso con alguna marca de corte, o con una, como decía, una punta clavada que prácticamente no existe, o un hueso de megafauna en el mismo nivel que aparece un artefacto humano? Bueno, eso no está. ¿Podríamos pensar en otra evidencia? Sí, podría ser evidencia indirecta, como la que voy a hablar después, que es, por ejemplo, análisis de químicos sobre huesos. El tema es que para este momento no hay restos humanos tan antiguos. No tenemos los restos más antiguos que hay, son de Traful, que están en el límite final de este momento, entonces no hay restos humanos que claramente nos permitan ver con otro tipo de datos si había explotación de estos recursos. Bueno, ¿qué pasó después de esto? Como yo decía, la población llegó y después de la transición Pleistoceno-Holoceno, básicamente esta transición está marcada por cambios climáticos muy importantes y por la desaparición de estos grandes mamíferos. ¿Qué pasó con la red de este momento, con la comunidad ecológica? Esta es la red ecológica previa a la llegada de los humanos, cuando los humanos conviven en Patagonia 1000, 2000 años con estos organismos. La red que queda es básicamente la misma que conocemos en la actualidad. Hay alguna que otra especie que desaparece en el Holoceno más tardío, y algunas especies pequeñas. Bueno, no hay registro de todo, hay extinciones también de fauna menor, de menor tamaño, pero no ha sido tan estudiado. Pero básicamente lo que se empobrece en Patagonia es la diversidad de especies de gran tamaño. Es decir, Patagonia pasa de ser algo similar a lo que podemos ver en las sabanas africanas hoy en día, a algo más parecido a lo que es ahora, donde vamos andando y básicamente lo que encontramos es ñandú y guanaco como las especies más visibles, las más grandes. El resto de los organismos, bueno, acá no se alcanza a ver, pero tenemos vizcacha de la sierra, tenemos piche y demás, que son organismos de tamaño intermedio, la mara, y después tenemos muchos roedores de tamaños pequeños que probablemente no hayan sido importantes en la dieta humana. Esto hay toda una discusión también si se cazaban, si se atrapaban. Hay algunos trabajos que han propuesto que había desarrollo de trampas para agarrar. Igual si usa un organismo muy pequeño, el tiempo de procesamiento y demás es muy grande y por ahí no rinde tanto en calorías y proteínas como para que las personas lo hayan sistemáticamente explotado. ¿Qué pasó en este momento? Bueno, una cosa clave es que si bien hubo un pico demográfico en el inicio del poblamiento, rápidamente la población se estabiliza y la evidencia que nosotros tenemos tanto molecular, con estudios que hicimos en Neuquén, y hay otros investigadores que han hecho otros estudios en la Patagonia, y con evidencia de fechados radiocarbónicos, es que la población se mantuvo en densidades muy chicas hasta prácticamente los últimos 2500 años. Y que en algunas regiones, como en el norte de Neuquén, esta es lo que vemos acá en negrito, es la curva demográfica para toda la región del noroeste de Patagonia. Es un trabajo que está haciendo en el laboratorio Virginia Cobos, está haciendo la tesis con nosotros, y lo que se ve es que a nivel regional hay una expansión demográfica en los últimos 2500 años, pero que, por ejemplo, esa expansión parece ser fuerte también en el sur de Neuquén, pero no parece ser tan fuerte en el norte de Neuquén. Nosotros a nivel molecular estamos, bueno, son datos que tenemos sin publicar,
pero estamos observando básicamente lo mismo. El norte neuquino, el sur neuquino tiene una mayor diversidad molecular que está relacionada probablemente con una expansión demográfica. En estudios de genética de poblaciones en general, la mayor diversidad se interpreta o que vino más gente inicialmente al lugar o que hubo mayor aumento demográfico, lo cual da chance de que surjan más mutaciones en el ADN. A nivel del norte neuquino, lo que se ve en los datos moleculares es mucho más claro que en los datos radiocarbónicos. Se ve prácticamente no hay cambios en la demografía, pero sí hay cambios más fuertes en el sur neuquino. En el espacio se puede ver así, esto es densidad, el otro era una curva de densidad demográfica en el tiempo, y esto es densidad demográfica en el espacio. Donde está más rojo porque hay más evidencia de ocupaciones humanas. Esto es un trabajo que hicimos con Florencia Gordón y Valeria Bernal, y otros autores, creo que estaba Claudia también en este trabajo. Y se ve que a partir del centro para el sur es donde hay mayor densidad de sitios en Neuquén. Es decir, gran parte de la información, tanto la molecular como la arqueológica, importante decir que la molecular que nosotros estamos usando es con la población actual de Neuquén, digamos. Uno siempre piensa que la historia se puede reconstruir solamente excavando, ¿no? Como hacen los arqueólogos, o leyendo en escritos del pasado. Pero nosotros, en nuestro ADN, tenemos información también que viene del pasado, y a nosotros nos permite reconstruir procesos que ocurrieron desde el poblamiento inicial en la región. Bien. ¿Qué fue pasando a medida que se daba este proceso de aumento demográfico? Paradójicamente, lo que nosotros encontramos, de un trabajo que hicimos con Valeria y con Diego Rindel, es que la diversidad de especies explotadas en la región norte, en el noroeste de Patagonia, principalmente en Neuquén, va disminuyendo a lo largo del tiempo. Uno diría, bueno, ¿por qué es esto? Si hay más gente, uno esperaría que exploten más recursos. Una idea que tenemos con Diego y con Bruno Moscardi, que está trabajando en ese tema, es que probablemente estas poblaciones, o gran parte de estas poblaciones, se especializaron en un único recurso, que es el guanaco, y que a lo largo del Holoceno la densidad de guanaco fue creciendo. Pensemos que de todas las especies de grandes mamíferos que había, la mayoría se extinguieron. Probablemente no quedó ninguno en Patagonia, y Patagonia fue repoblada por otra población de guanaco que tenía básicamente las pasturas que vemos hoy en Patagonia, y que el guanaco compite tal vez con los animales domésticos, como puede ser las ovejas más al sur, o los chivos acá en el norte. En ese momento no competía contra nadie. Entonces probablemente tenemos poblaciones gigantescas de guanacos. Es decir, en este periodo la Patagonia fue el vergel para los guanacos, porque en los momentos iniciales, en el Pleistoceno, el guanaco competía con otras especies por esos recursos. Durante el Holoceno, hasta la llegada de los europeos, básicamente no compitió con nadie. Entonces, ¿cómo es la Patagonia probablemente a lo largo de todo este periodo? Es muy parecida a lo que conocemos ahora. Bueno, los que anduvieron metiéndose más en esto ya no se ve más. Bueno, los que han ido en Santa Cruz, por ahí en la ruta se puede ver. Acá en Neuquén es más difícil verlo. Grandes grupos de guanacos. Digamos, en algunos momentos crece la población, en otros momentos baja. Ahora creo que en Neuquén hay un momento en que la población está en los máximos de los últimos 10, 15 años, en un momento que la población fue muy baja de guanaco, pero bueno, lo que se veía antes, que es guanaco por todos lados, probablemente ya no encontremos. Y nuevamente, lo que decíamos hoy, bueno, esto que pensábamos para el Pleistoceno, Holoceno, qué especies estaban disponibles para el guanaco. Esto es un trabajo también que hicimos con Diego. El guanaco probablemente estuvo disponible en todo
toda la Patagonia y en gran parte de Neuquén, paradójicamente donde hoy en día es más frecuente, que los que son de acá en Neuquén conocen las poblaciones que están en el Lauca-Mahuida, es un área donde la densidad del guanaco probablemente fue baja. Esto hay varios trabajos de ecólogos que muestran que en la actualidad uno de los factores principales que gobierna la distribución del guanaco es la presencia de humanos. Y nosotros nos asentamos en los mejores lugares. Entonces los guanacos han sido desplazados probablemente hacia ambientes más con menos productividad. Esto es una especulación mía. Bueno, esta es la distribución del guanaco en el Holoceno tardío, que abarca gran parte de la Pampa. Hay una gran discusión. Esta población sube, se expande y se retrae durante varios momentos en el Holoceno, en la región pampeana, y lo mismo pasa en Patagonia. Y esta es la distribución actual. El guanaco está muy restringido en la actualidad. Hay algunos lugares, los que son de, bueno, yo soy de la provincia de Buenos Aires, saben que hay algunos lugares en la provincia de Buenos Aires que hay guanaco, pero son en reservas, están súper protegidos, y son poblaciones muy relictuales. Lo mismo pasa, bueno, la región donde más guanaco hay acá es en la Payuña, que hay una reserva grande. Bueno, hoy en día no está en peligro de extinción porque la población es muy grande, pero está cualitativamente, yo diría, en peligro de extinción porque siempre está la competencia muy fuerte con los animales domésticos. El guanaco come lo mismo que la oveja y que el chivo, prácticamente lo mismo. Ahora, ¿qué otras especies estaban disponibles para los humanos en este momento? Bueno, muchas de las que están ahora, el ñandú petizo, el piche, que tiene una de las distribuciones más amplias. Fíjense que siempre la región central es como una región relativamente pobre. Esto ya lo habíamos visto con algunos trabajos con Diego, es que hay poca evidencia de ocupación humana en el centro de la Patagonia, o es menor que en la costa y que en la cordillera. No es que hay poca, pero es menor. Y nosotros siempre pensamos que, bueno, hay dos explicaciones: o es que nadie fue a excavar, o que excavaron poco, o que en realidad había menos gente. No quiere decir que no había gente, pero sí probablemente había una densidad menor. Y la distribución de las principales presas de las poblaciones humanas, a mí me llevan a pensar que en realidad no es un problema de que nosotros estamos trabajando poco en el interior de la Patagonia, en el centro de la Patagonia, sino que en realidad probablemente había poca densidad porque hay pocos recursos de los centrales que explotaban los humanos, o por lo menos esos recursos estaban en baja densidad, ¿no? Y bueno, la costa, por supuesto, los que son de arqueología de la región saben que a partir del 6.000, 7.000, hay en algunos lugares un poco más tardío hacia el norte, ahí empieza a haber explotación de recursos marinos también, que es un complemento interesante, importante a lo que se venía explotando, que es básicamente guanaco durante mucho tiempo. Pero como les decía, bueno, la región es muy variable y la Patagonia tiene una cosa en la región, en la zona cordillerana, bueno, que se ve claramente en Neuquén, es que tiene especies que son propias de los ambientes de bosques. Incluso hay varios sitios, de los primeros que se excavaron en Patagonia, o de los que se excavaron de manera más sistemática, con Silveira y Crivelli, que mostraron que la mayoría de los sitios están en áreas ecotonales, es decir, en zonas de transición entre la estepa y el bosque, donde tienen recursos de todos los lugares. Digamos, eso es lo que nosotros nos imaginamos, ¿no? Aparecen restos, el tema es, bueno, ¿realmente se explotan o no? Otros organismos que aparecen también y que están en frecuencia alta en Neuquén, la vizcacha de la sierra, la liebre patagónica o mara, y especies vegetales. Los que han leído algo de arqueología neuquina siempre se asocia a Neuquén a la explotación del piñón, cosa que se hace en la actualidad y se hizo
desde siempre. Pero también hay explotación de otros recursos. Es siempre más, esta evidencia incluso es más indirecta que la otra. Como todo lo que vemos en Patagonia, esto es un mapa mostrando diversidad de especies. Hay una zona que es muy diversa, que es en la zona de la cordillera, la zona del interior que es mucho más pobre, y las especies que ocurren, la mayoría son muy propias de la Patagonia, es decir, son especies que ocurren acá y no ocurren por fuera. Hay algunas que tienen una distribución un poco más amplia, pero que no van mucho más allá del centro-norte de Argentina. Lo que hicimos con esto nosotros es, bueno, generar una expectativa, decir, bueno, lo primero que tenemos que pensar, si pensamos una comunidad ecológica que cambia en el tiempo y que cambia en el espacio, tenemos que pensar para cada momento qué especies están disponibles en cada lugar. Lo que es un trabajo que estamos desarrollando ahora. Básicamente agarramos las especies principales, no agarramos todas, las que creemos que pensemos como que vale la pena explotar. Hay unas teorías que se usan en antropología, se llaman de forrajeamiento óptimo, que predicen o sugieren que si el tiempo que uno invierte en atrapar y procesar un organismo es mucho mayor al retorno de energía que le va a dar, lo que uno gastó, digamos, en carbohidratos o en proteínas procesando el organismo, nadie lo va a procesar, porque a largo plazo eso nos puede arrastrar a la muerte, ¿no? Entonces, es una teoría que genera una expectativa y nosotros la usamos para seleccionar ciertos organismos de tamaño grande a mediano, que pensamos que podrían potencialmente ser los principales en la región. Bueno, lo que hicimos acá es resumir lo que vimos en los mapas anteriores con la distribución de los organismos, y lo que hicimos después es comparar esta distribución primero con lo que aparece en los sitios arqueológicos. Por supuesto hay organismos que parecen potencialmente explotables, que en otros lugares fueron muy explotados, como por ejemplo el coipo, o no sé, yo soy de la provincia de Buenos Aires, le llamamos nutria, ya, pero no es la nutria es la nutria autóctona, que tiene una distribución fuerte en el bosque. Yo en un momento pensé que era introducida, dije, bueno, pero aparece en los sitios arqueológicos, entonces no es algo reciente, sino que tiene una distribución por lo menos a lo largo de todo el Holoceno. Por ejemplo, no aparece muy frecuentemente en los sitios, aparece en algunos sitios ecotonales, pero no aparece en la mayoría de los sitios. Y otras especies, por ejemplo, en la zona sur de Neuquén, donde está el bosque, que supuestamente no es una zona donde hay guanacos, sí aparecen guanacos en los sitios. ¿Por qué? Probablemente o porque algún guanaco entró en la región, o porque las poblaciones humanas se mueven y obtienen recursos de otros ambientes, es claro. En otros casos, digamos, gris, acá lo que tenemos es un gráfico que se me ocurrió hacer para resumir la información, que era bastante confusa. Gris es donde coincide nuestra expectativa con lo que encontramos en los sitios, y este naranja es donde hay diferencias entre la expectativa y lo que se encuentra en los sitios. Algunas cosas son obvias, por ejemplo, en algunos sitios no encontramos alpataco, pero probablemente pueden ser cuestiones de preservación, pero otras, como estas diferencias en organismos que probablemente se deberían preservar, debe haber alguna otra explicación, no sé cuál. Y hoy decía, bueno, para los sitios tempranos, nosotros estábamos, para los más antiguos, estábamos restringidos a la evidencia arqueológica o zooarqueológica. ¿Qué pasa con los sitios más tardíos? Bueno, en los sitios más tardíos, de los 6.000 años para acá, nosotros tenemos algo que no tenemos en el resto, que es muchos entierros humanos. A partir del 6.000 antes del presente hay entierros humanos en Aichol. Hay un sitio grande en el norte de la provincia que se llama Quihuecó,
que, bueno, por ahí está Florencia, no sé si está Valeria, pero el número mínimo de individuos a lo largo de las excavaciones varió entre 80 y 65, creo que el último conteo fue 65 individuos. Es un sitio muy grande, lo cual sugiere que ya había relativamente mucha población en la región. Y tenemos sitios hasta el presente, en todas las áreas que nos interesan. Yo acá dividí la provincia en tres: noreste, la zona del Auca-Mahuida, el Bajo del Añelo y zonas cercanas; el noroeste de Patagonia, que es la zona de Neuquén, perdón, que es la zona donde está la región de Chosmalal, la Cordillera del Viento y los Andes; y la región sur, que es la región más boscosa. Y acá es interesante porque ya se ve en el registro zooarqueológico, pero yo creo que una limitación que tiene el registro zooarqueológico es que uno puede encontrar un cierto resto en un sitio y uno no sabe realmente la importancia que tuvo esa especie en la dieta humana. ¿Por qué? Porque en general son de eventos breves de ocupación, entonces no sabemos si fue una única vez en la vida que esa persona comió guanaco. En cambio, nosotros estamos usando estos análisis, bueno, acá llamé análisis isotópico, que son análisis químicos hechos sobre los huesos humanos, que nos dan un promedio de la dieta de los individuos de entre los últimos 5 y 10 años. ¿Qué es lo que vemos cuando miramos la dieta de esos individuos del pasado y lo comparamos entre regiones y lo comparamos con los recursos también que hay con estos mismos recursos que yo nombraba anteriormente? Bueno, se ven diferencias bastante claras en las dietas entre las regiones de Neuquén. Digamos, la dieta más típica que nosotros siempre asumíamos en el grupo trabajando, que es una dieta muy fuertemente basada en guanaco, parece ser típica solo del noroeste de Neuquén, en una región donde hoy en día no hay guanaco. Piensen que, como hoy yo hablaba de la distribución antigua y la distribución actual, bueno, en el pasado probablemente sí había guanaco, hay incluso relatos históricos de que hay guanaco en el Tromen, en muchas áreas. Bueno, todas esas poblaciones tienen una dieta muy fuertemente basada en guanaco. Cuando nos vamos al noreste de Neuquén, donde hoy sí hay población de guanaco, lo que vemos es que, la otra cosa es, esto es pre-2000 antes del presente, post-2000 antes del presente e histórico. Bueno, las dietas parecen ser bastante estables en el tiempo. El tiempo no parece ser lo más importante en el noroeste de Neuquén. En el noreste de Neuquén, la dieta media parece no estar tan sesgada hacia el lado de los guanacos y la vizcacha. Como veíamos, una de las razones es porque la vizcacha no es parte de la distribución, es muy residual. Hay poblaciones hoy en día, pero es una población pequeña, por lo que yo sé. En el volcán Aucamahuida hay vizcacha, el Agidium está en esa región, pero no está en todos lados. Probablemente no fue un recurso importante. Ahora sí, lo que parece importante es el ñandú petizo y el armadillo. Piche o peludo, los dos tienen señales isotópicas en la región muy similares, no lo podemos distinguir. Así que bueno, es una de las dos cosas. Y nuevamente, hay algunos sitios históricos y post-2000 antes del presente, pero no tenemos más antiguos. Igual los históricos presentan la misma dieta que tenían las poblaciones previa a la llegada de los europeos. Cuando nos vamos al sur de Neuquén, las dietas cambian totalmente. Las dietas, bueno, probablemente la vizcacha sí está disponible supuestamente, pero no está siendo explotada tan fuertemente, y nos vamos hacia otros recursos como el huemul y el coipo, que nuevamente no aparece tanto en los sitios arqueológicos. Yo no sé si es por algo de preservación, puede ser que este análisis asume ciertas cosas y puede ser que estemos
haya algo acá que nos estemos pasando, pero claramente la dieta es diferente a la del norte y la dieta está más volcada hacia especies que tienen una distribución fuerte en el bosque y algunas de las cuales no aparecen tan frecuentemente en el registro arqueológico. Y la otra cosa interesante es que en algunos sitios, en los más tempranos, hay un sesgo fuerte hacia el consumo de piñón. Esto ya se sabía de antes, esto no es novedad, pero todos los análisis, nosotros hicimos muchos más recursos, análisis químicos sobre más recursos, y no encontramos ningún otro recurso que pueda tener esta señal, ¿no? Que acerque a estos grupos hacia la araucaria. Digamos, hay muchos sitios en zonas donde hay araucaria, es común, digamos, los que han estado recorriendo el sur neuquino, siempre abajo de las araucarias hay restos de ocupación humana. Probablemente hayan estado usando de manera sistemática estos recursos, pero esto está hasta momentos tardíos incluso. Entonces no queda claro por qué en momentos más antiguos esta señal es mucho más fuerte. Bueno, esto es un resumen de, como el anterior, lo que coincidía con nuestra expectativa y lo que difiere. Bueno, acá lo que difiere es mucho más evidente de lo que coincidía, digamos. Para mí esto tiene que ver con una relación de qué tan intensamente están siendo explotadas las cosas. Digamos, uno puede comerse una mara o puede comer estando en el bosque puede comer un guanaco, pero probablemente no es la dieta diaria. Lo que nosotros estamos viendo con los isótopos con estos análisis químicos, es la dieta diaria de las personas, la media de lo que la persona comió en los últimos 10 años. Y en los últimos 10 años, por más que nosotros pensamos que no sé, en el noreste de Neuquén deberían haber comido guanaco porque podría haber disponibilidad de guanaco, aunque sea en baja frecuencia, no es lo que están explotando principalmente. Y sí están explotando el ñandú. Ahora, el ñandú no aparece mucho en el registro arqueológico. Sabrán las que esto es una gran discusión que hemos tenido bastantes veces con Diego Rindel. Si es por cuestiones de preservación o es porque están no consumiendo el ñandú, sino consumiendo los huevos de ñandú, que tienen una señal isotópica muy parecida. Bueno, cosas para seguir investigando. Nuevamente, al pataco, por ejemplo, que nosotros está disponible en el área, decimos, bueno, probablemente lo consumían, pero todos los que son de la zona saben que uno, salvo que lo almacene, hay una época muy corta del año en que está disponible, es muy rico, los que anduvieron recorriendo, es como comer turrón. Entonces debe ser algo que la gente debe haber explotado, pero debe haber sido muy estacionalmente. Entonces eso en la señal isotópica probablemente no lo estamos viendo. Algo para cerrar, no sé si me fui mucho del tiempo, Juan. Cosas para pensar. Esta idea, por lo menos que yo tenía cuando empecé a trabajar acá, es que fue mutando de ideas, desde una idea de que la dieta de la región era muy diversa, a después una dieta en que básicamente comían solo guanaco. Cuando uno pone esto en el espacio y en el tiempo, claramente no es así. La dieta del noroeste de Patagonia es muy diversa y en cada región que vamos está muy determinada por los recursos que hay en el área. La otra cuestión es que, digamos, Neuquén en este contexto no difiere. Básicamente vemos que hay dos determinantes importantes. Uno es que las plantas y los animales que están disponibles variaron en el tiempo. Bueno, esto que veíamos, la extinción de la megafauna fue lo más significativo, pero hay otras variaciones también en el tiempo, porque la distribución de las especies, yo acá no lo mostré, pero va fluctuando en el tiempo, en el Holoceno. Y la otra cuestión es que no solo varía en el tiempo, sino en el espacio, es decir, no podemos pensar en un área como una cosa monolítica. La siguiente pregunta es dónde están los límites, ¿no? Porque nosotros intentamos encasillar norte, sur, este, oeste, pero los límites son un poco laxos, no son tan estrictos como nosotros los planteamos.
Y bueno, y la otra cosa importante es que las especies que efectivamente consumían el día a día, es decir, lo que era la dieta principal, no lo que comían cada tanto, varía fuertemente entre las regiones, mucho más de lo que estamos viendo en el registro zooarqueológico. Y la siguiente cuestión es preguntas que nosotros nos estamos haciendo para el futuro. La primera es una pregunta clásica en arqueología, que yo la traigo más desde la antropología biológica. Bueno, ¿qué resolución tiene la información arqueológica, ¿no? ¿De qué podemos hablar con el registro zooarqueológico? ¿De qué podemos hablar con análisis químico? Hoy Carlos hablaba del análisis de ADN. Bueno, ¿qué nos dice el ADN? Digamos, ¿en qué nos informa cada una de estas evidencias? Es una cosa que tenemos que discutir más, porque nosotros a veces en nuestra disciplina hacemos como torbellino de ideas y parece que todo está en pie de igualdad y al parecer no es así. Las cosas son informativas de aspectos diferentes y de momentos diferentes de la vida de las personas. La segunda cosa es cómo está el consumo de especies por parte de los humanos impactó en la comunidad ecológica del pasado. Yo mostré algún resultado del pasar, de algunas cosas que estamos haciendo con un grupo de ecólogos de Brasil, donde mostramos que incluso una densidad muy baja de humanos cazando una única especie, como pudo haber sido el guanaco en Patagonia, alteró fuertemente el resto de la red ecológica patagónica. Y nosotros estamos acostumbrados a pensar en corto plazo, ¿no? Como que los humanos podemos extinguir una especie simplemente si la cazamos mucho en 10 años. Y eso no es así. A largo plazo, la presencia humana cazando sistemáticamente un recurso, por ejemplo el guanaco, pudo haber hecho que otras especies, por ejemplo los grandes, no sé, el jaguar patagónico, la pantera onza mesembrina, o el tigre de dientes de sable, haya cambiado su comportamiento para explotar otros recursos para no competir con los humanos. Y eso pudo haber generado lo que se llaman cascadas en ecología, afectando al resto de las especies. Esto todavía no queda claro porque nosotros estamos acostumbrados a pensar estas cuestiones más ecológicas en escalas chicas, ¿no? Porque los ecólogos estudian en escalas cortas de tiempo, porque es lo que uno puede ver en la naturaleza. Y yo creo que ahí la arqueología y la antropología en general tiene algo que aportar, porque está mostrando una escala mayor y un efecto de los humanos sostenido durante 2000 o 3000 años. Esto me parece una cosa importante para pensar el presente, porque hoy en día nosotros estamos haciendo eso mismo en otros ambientes. No ya en los ambientes terrestres, que están súper afectados por el hombre, pero sí en los ambientes marinos. En los ambientes marinos los humanos estamos hoy en día haciendo lo mismo, digamos, porque estamos colonizando hoy hace 100 años, o 200 años, con la aparición de los barcos pesqueros de ultramar, estamos afectando esa fauna. Eso es una cosa a pensar, digamos, qué va a pasar con un ambiente empobrecido. Y la tercera reflexión es pensar en cómo esto que estamos viendo, como decía, nos ayuda a decir, bueno, ¿cómo podemos convivir en esta red? Digamos, nosotros no estamos más allá. Bueno, en medio de esta pandemia nos quedó claro, ¿no? Que no estamos sobre la naturaleza, que nos las arreglamos bien para tener una vida muy cómoda en esta naturaleza, pero la red ecológica donde nosotros estamos es una red ecológica que evolucionó con el hombre. Entonces es una comunidad ecológica donde nosotros estamos bien, donde estamos en equilibrio. Yo tengo algunos amigos que siempre hablamos que son más ecologistas y proteccionistas, y yo digo que es proteger nuestro ambiente, porque no estamos protegiendo la naturaleza. Si muchas especies se extinguen, probablemente va a seguir adelante. Los que vamos a tener problemas vamos a ser nosotros, porque estamos en un ambiente que ya está en un equilibrio delicado, que tuvo efectos fuertes durante la transición Pleistoceno-Holoceno y probablemente a lo largo del Holoceno, y que está siendo cada vez más impactado.
Y yo creo que mirar estos datos arqueológicos de otra manera puede ayudarnos a reflexionar un poco sobre qué puede pasar en el futuro si seguimos, por ejemplo, con agricultura intensiva y demás. Pero bueno, esto era algo como para cerrar una reflexión, no tengo una respuesta, es algo que siempre pienso cuando miro esto y cuando básicamente con Diego hemos charlado mucho del tema, cuando miramos lo catastrófico que parece ser la entrada del hombre a Patagonia y a Sudamérica hace 15.000 años, sin necesidad de que el hombre haya, digamos, efectivamente haya querido hacer algo con la megafauna. Simplemente estando, nosotros afectamos a la naturaleza. Bueno, eso nomás. Disculpa, Juan, si me extendí. Juan me dijo 40 minutos. Espero que me pase. No, bárbaro. Muchas gracias, Iván, por la presentación. La verdad que impecable. Excelentes, además, las gráficas de distribución de fauna en distintos momentos, muy ilustrativas. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algo que quiera comentar, consultarle a Iván. Bueno, acá Claudia te da sus felicitaciones. Fito Gil también, muy movilizadora la charla. Gracias a los organizadores. Bueno, gracias, Fito. Yo te quería preguntar por este aumento en la población en los últimos 2.500 años, que registran en diferentes zonas de Neuquén, en realidad. Digamos, es un patrón común en distintos lugares, en los distintos sectores que proponen. ¿Tiene algo, o pensás que tiene alguna relación con los patrones de subsistencia, con la dieta, con la economía de estas poblaciones? Perdón, patrón, ¿de qué tipo me decís? ¿De asentamiento y demás? No, el aumento demográfico que registra en los últimos 2.500 años, ese momento que parece que hay mucha más gente viviendo. Y hay en algunos lugares al menos una especialización en el guanaco o alguna baja diversidad. No sé, a mí algunas cosas que hemos estado hablando con las chicas y con Diego es que, no sé, el sur de Neuquén, toda la zona de bosque, parece un área que tiene mucho más, se llama capacidad de carga, ¿no? Tenés muchas más chances de que la población crezca. Hay una cosa que yo no me metí acá porque seguí un poco la charla hacia las cosas más digamos, naturales, digamos, sin introducir organismos domesticados o plantas domesticadas. Hacia el tardío también, del lado de Chile y del lado de Argentina, hay una evidencia bastante fuerte de que incluso hubo cultivos. Entonces, hay algunas discusiones, bueno, Adam no está, no sé si está en la charla, pero él tiene varios trabajos y también creo que Campbell y Quirós del lado de Chile, diciendo que pudo haber habido domesticación de guanaco. Bueno, están Fito y Neme que publicaron un trabajo ahora diciendo que no son domésticos. Es un tema ese difícil, sí puede haber habido manejo, yo creo, de los guanacos. El tema que pasa es que ver domesticación es un tema difícil, ¿no? Pero hay como una inversión mucho más fuerte en el sur, me parece, además de que hay mayor cantidad de biomasa disponible, lo cual eso nada más haría a la población crecer. Hay evidencia de que estuvieron modificando más el ambiente, digamos, cultivando, hay quinoa, hay zapallo, hay algunas cosas de maíz. Bueno, del lado de Chile hay terrazas de cultivo, es una cosa muy importante. De este lado yo creo que también hay cosas, creo que Beto Pérez tiene bastantes cosas mostrando que hay cerámica con restos de maíz. Entonces probablemente de este lado ellos haya hecho, digamos, ya hay algunas ideas en antropología que dicen que la dinámica esta de invención de nuevas cosas está empujada también por la dinámica demográfica, ¿no? Que las poblaciones humanas no son como las poblaciones de otros organismos. Cuando llegan a la capacidad de carga, no es que el ambiente las limita, digamos, como pasa con otras especies, que hay menor tasa de natalidad o mayor tasa de mortalidad. Las poblaciones humanas siempre inventan algo y siguen creciendo. Eso se ve en Sudamérica,
Hay unos estudios a nivel sudamericano donde se ve eso, que en cada momento que aparece un problema, las poblaciones sudamericanas, se extingue la megafauna y en la costa de Perú empiezan las explotaciones de recursos marinos, empieza en el interior las primeras evidencias de cultivo. Los humanos van y modifican las cosas, pero eso parece siempre impulsado por un crecimiento demográfico fuerte atrás. Yo creo que en el sur de Neuquén pasó un poco eso, ¿no? Como que tenés una mayor densidad demográfica que viene empujando y las poblaciones empiezan a explotar más intensamente otros recursos. El norte parece que no. Lo que nosotros vemos, no sé, es discutible porque todavía faltan muchos trabajos, pero en el norte parece que la gente se mantuvo como cazadoras de guanaco y ñandú probablemente hasta la conquista, ¿no? Y hay incluso relatos históricos que concuerdan con eso. Bueno, agrego que paralelamente Fito Gil comentó también, ¿por qué crees que en el 2000, esto mismo, por qué crees que en el 2500 AP empezaría a cambiar el patrón demográfico y que en Mendoza también se da? Sí, bueno, eso, sí, un poco, sí, nosotros tenemos un trabajo, estamos en este trabajo que mostré, que estamos haciendo con Virginia Cobos, donde las 3 regiones donde se ve que pasa esto es el centro-sur de Chile, es decir, Chile a la misma altura que el sur de Neuquén y el sur de Mendoza. El norte de Neuquén y a la misma altura de Chile y el extremo más sur de Mendoza no parece pasar eso. Parece que esto pasa en el... Bueno, creo que Fito o Gustavo publicaron algunas cosas de eso, mostrando que es más en las cuencas del Atuel y del Diamante, donde esto parece ser que ocurrió. Como esas regiones parecen que ya, incluso desde el inicio, traen como un empuje demográfico mucho más fuerte y hacia el final explota. A mí no me queda claro si es real esto del 2500, si es una cosa que está sesgado por lo que vemos en el registro arqueológico, porque nosotros con datos moleculares nos parece que es un poco anterior, pero los datos moleculares tienen mucha incerteza también, entonces no, como que no nos queda claro, pero en el 2500 seguro, o un poquito antes, pero un poquito antes puede ser 3000, 4000, no mucho más, que es cuando empieza a aparecer cerámica, empieza, digamos, donde explota la Patagonia. Bueno, eso mismo, si nosotros lo vemos más al norte, no sé, en Bolivia, sur de Perú, pasa hace 8000, 9000 años, ¿no? Lo mismo que en la Patagonia y Mendoza lo vemos hace 2500, 3000 años, ocurrió antes. Bien. Claudia de la Negra te quiere consultar, ¿cuándo se presenta el consumo de recursos fluviales y lacustres? Gran pregunta. No sé, yo creo que con vos, Juan, hablamos el otro día, que yo hace un tiempo leí unas cosas de Scartazzini, que está trabajando ahí en Bariloche, y él dice que, a diferencia de la imagen que nosotros tenemos, bueno, que todos los sistemas lacustres son muy ricos, claro, es obvio que los sistemas patagónicos no son tan ricos como el Amazonas, como el Paraná, digamos, cualquier biólogo diría, el agua muy cristalina, es claro que no hay comida ahí, entonces hay poco pez. Entonces a mí me parece que los recursos fluviales acá nunca fueron muy importantes, siempre fueron como una cosa complementaria. Los datos isotópicos, nosotros hicimos análisis isotópico en algunos de esos recursos y dan nada que ver, ¿no? En algunos lugares puede ser, yo no sé, hay algunos trabajos de Giardina para el sur de Mendoza que en algún momento dice que podrían ser importantes, después dicen que no, como que va y viene con la idea de si fueron o no importantes. A nivel así más isotópico no parecen que aparezcan en la señal isotópica de una manera fuerte. No sé, por ahí de vez en cuando iban y comían peces, pero no parece ser, digamos, no es lo que se ve en la costa de Chile, por ejemplo, donde los recursos sí, digamos, donde tenés, bueno, el Pacífico ahí, la riqueza que tiene a nivel de especies y de cantidad de recursos es incomparable. Entonces es obvio de que ahí sí es un recurso importante. Acá en el interior no parece ser un recurso importante. Bien. Jorge Serazale te pregunta, ¿se puede establecer un paralelismo con la costa patagónica?
¿Se empezaron a explotar recursos marinos cuando se extinguió la megafauna? Sí, buena pregunta, eso lo estuvimos viendo con Diego, pues yo dije, lo más natural es que las poblaciones se vayan hacia la costa, y bueno, ahí hay varios problemas. Primero, que lo que es la costa actual no es la costa en el momento que se extingue la megafauna. Entonces, si estaban explotando recursos, no lo estamos viendo. Lo que sí vemos en algunas costas, pero bueno, eso sería en la costa atlántica. Ahora en la costa pacífica sí es básicamente la misma costa, y es bastante más tardío el proceso. Lo que nosotros pensábamos con Diego es que el momento inicial donde se sustenta hay un momento que hay un 2000, 3000 años que la población permanece muy estable, y después empieza a crecer en el 7000 más o menos. Mucho más lento, ¿no?, que estos 2500 que veíamos al final. Ahí yo creo que en ese momento es ese mantenimiento de la población y el inicio del aumento demográfico pudo haber estado más movilizado por el aumento del guanaco. La población del guanaco ahí empieza a explotar, digamos, empieza a aparecer en todos los sitios, empieza a nivel molecular. Nosotros vimos también que, digamos, hay una señal, digamos, molecular de que aumenta la diversidad en ese momento. Entonces me parece que eso está más movido por el guanaco que por los recursos marinos, y yo creo que es la lógica esta que hablábamos hoy. Cuando la población empieza a crecer mucho, empieza a crecer más que el guanaco, y como el guanaco no es suficiente, yo creo que ahí empiezan a explotar otros recursos, que es, bueno, esto es una gran discusión en antropología, creo que es Carneiro y todas esas discusiones viejas, si la demografía empuja el cambio tecnológico, o el cambio tecnológico empuja, o hay una retroalimentación. Acá el orden de las cosas parece ser que la población crece primero y después empieza a explotar. Solo que cuando lo empieza a explotar aumenta la tasa de crecimiento. Eso sí. Claro. Bien. Gustavo Neme te pregunta, ¿el uso temprano de la araucaria tiene algún tipo de correlación con la densidad de guanacos? Qué buena pregunta. No sé, nosotros vemos que, porque estos que están fechados son de Aichor, las muestras que tienen, que muestran una señal muy fuerte de araucaria. Y están en 5000, 6000, supuestamente en ese momento hay mucho guanaco ya. Es en una zona, bueno, ahí en una zona de transición. Yo no sé también en qué medida, eso no lo hemos visto en detalle, en qué medida también el piñón sesga los valores de isótopo de los recursos animales. Porque probablemente los bichos que están ahí, los animales están comiendo también piñón. Eso no sé cómo es, no tenemos tan finito eso, si no puede ser algo de eso también, en algún momento que haya. Yo no conozco a nadie que trabaje tampoco en distribución de plantas para ver si en algún momento en el pasado hubo un aumento de la densidad del bosque de araucaria, que podría haber sido. Igual es raro, eso, no sé, es algo que me hace. Porque yo lo esperaría eso al revés, hacia el tardío, que haya una explotación más intensa de la araucaria y no al revés, ¿no? Que parece que hay un movimiento hacia la explotación de lo que se llama fauna menor. También puede ser por una cuestión técnica, que, digamos, uno cuando llega a un lugar no sé si sabe cuántas generaciones, bueno, eso está estudiado, cuántas generaciones tardás en aprender de una manera eficiente a cazar organismos. No sé, el uso de trampas, puede ser que en algún momento haya habido, digamos, nos falta conocer, yo creo, muchos detalles de esto que son importantes, porque nosotros estamos trabajando más en una escala ecológica, ¿no? Pero los humanos digamos, cazan en algo que sería en el comportamiento, en el día a día, y cómo se conecta eso, las habilidades que tiene una persona para cazar o para agarrar organismos con esta escala ecológica que estamos mirando. No sé, el link todavía no lo tenemos muy, muy claro, pero creo que puede estar por ahí. Habría que ver, explorar un poco más la evidencia, bueno, explorar un poco Aichol, a ver qué hay mirando con estas preguntas, a ver si hay algo en el registro que muestre la aparición de alguna tecnología nueva, no sé. Bien. Bueno, Iván,
muchísimas gracias otra vez a los que se acercaron también. Creo que vamos cerrando, no sé si hay algún comentario más. Bueno, hay agradecimientos en el chat. De cualquier manera, sí contarles que estas charlas después se suben a las redes del Ministerio de las Culturas, canal de YouTube, etc. Así que van a estar disponibles para aquellas personas que no las pudieron ver. Quien quiera repetir puede después acercarse a esos canales. Bueno, vamos cerrando. Carlos, ¿te parece? Sí, perfecto. Gracias, Iván. Gracias a todos y todas los que han participado. La verdad que, bueno, para los que no somos del ambiente de la arqueología, de la antropología, es interesantísimo. Nosotros Espero siempre que decimos... no los haya aburrido con cosas muy técnicas. No, Debe ser no, más. no. Y la idea es un poco empezar a cubrir nuestra extensión en la provincia con esta información, con la de ustedes, con la de los científicos que visitan la provincia, que están haciendo investigación permanente. Y bueno, estas dataciones son importantísimas para saber justamente quiénes habitaron aquí y en los comienzos, ¿no? Cuando hablaba Mateo con la presentación anterior, que fue el último hallazgo importante en paleontología, te da una idea de aquel momento en la paleontología, en la arqueología, cada vez que los escuchamos a ustedes, es interesantísimo también. Y sobre todo lo que decía recién Juan, que esto va a quedar en el canal de YouTube del Ministerio de las Culturas de Neuquén, y ojalá lo puedan aprovechar los chicos. Si cada chico que se acerca a nuestros canales los escucha a ustedes, elige la profesión, uno solo, está el trabajo bien hecho, y es a donde apuntamos nosotros, y le agradecemos lo bueno que tienen ustedes, que son accesibles, que los podemos encontrar en la provincia trabajando, y tienen esta facilidad de contarnos a los que no somos del ambiente de la arqueología, y es fácil de entender. Quédate tranquilo que fue una gran charla. Y bueno, nuevamente, en nombre de nuestro gobernador, Omar Gutiérrez, y de nuestro ministro, queremos agradecer tu disponibilidad para con nosotros siempre, porque hay que destacar eso, que vos y todos los chicos que colaboran con vos en las investigaciones, como Valeria, siempre están dispuestos, y nosotros somos muy agradecidos de eso. Así que en nombre de Claudia, Mateo, Juan, bueno, está ahí el director de investigación histórica, Raúl Mancilla. En Chosmalal está Cintia y Alan, que tienen su cámara prendida. Villa Langostura está Romina. Bueno, hemos federalizado la dirección provincial. Juan nos está transmitiendo desde San Martín de los Andes, Mateo de Plaza Huíncul. Así que somos muy, muy agradecidos. Ya ves que nuestro equipo está diseminado por toda la provincia, y ojalá pronto nos podamos volver a encontrar en alguna excavación, en alguna investigación. Esta tarea que ustedes hacen tan bien, y que nos hace tan bien a nosotros la información. Bueno, muchas gracias. Y bueno, la semana que viene va a estar la doctora Valeria Bernal, como les decía, así que el que se pueda acercar le llegará la información. Bueno, buenas tardes. Hasta luego. Bueno, gracias. Gracias, Iván. Gracias. Hasta luego. Gracias.